Muy bien, buenas tardes. Vamos a empezar hoy día la clase. El tema que vamos a desarrollar es patología maligna del estómago. Estoy comenzando a compartir. Sí se ve, doctor, y hay buen Ah, audio. ya. 62 jóvenes presentes, doctor. Ya, muy bien, muchas gracias, doctor Aguilera. Muy bien, empecemos entonces. ¿Por qué es importante hablar de cáncer, no? Y cuando hablamos de oncología vimos que el cáncer más frecuente en el mundo es mama, pulmón, colorecto y próstata. Y después estómago. Esto es en el mundo, ¿no? Y acá tienen la distribución en hombres y en mujeres. En hombres es pulmón, próstata, colorecto y estómago. En el Perú, ¿qué sucede? En el Perú pasa una cosa realmente curiosa. Fíjense, el estómago está por encima de colorecto. En el mundo es al revés. Colorecto es más frecuente que estómago, ¿no? Entonces, en el Perú, la estadística oficial dice que el tumor más frecuente de tubo digestivo es el estómago. En, en, en hombres, próstata, estómago, colorecto. En mujeres, mama y cervix siempre los primeros, después le sigue estómago y después colorecto. Rápidamente un recordatorio muy sucinto de lo que es el estómago. Es una víscera hueca que tiene un orificio de entrada que se conoce como cardias, donde hay un esfínter, que es el esfínter esofágico inferior, que tiene un orificio de salida que es el píloro, donde está el esfínter pilórico, que tiene una curvatura menor, una curvatura mayor, que se divide en fondo, cuerpo, antro. Algunos agregan el antro pilórico, que es la unión cuando el antro se va a convertir en píloro. ¿Sí? De la curvatura menor sale un ligamento, que es el ligamento que se dirige al hígado, que es el ligamento gastrohepático, conocido como epíplon menor o también omento menor. Y de la curvatura mayor sale otro ligamento que se va a insertar en el colon transverso y toma el nombre de el ligamento gastrocólico, epíplon mayor, también conocido como omento mayor. ¿No es cierto? Desde el punto de vista histológico, recuerden ustedes que el estómago tiene tres capas: la capa mucosa, ¿sí?, la capa muscular y la capa serosa. En la capa mucosa vamos a encontrar la submucosa, la musculares mucosae, la capa muscular que va a tener tres fascículos longitudinal, oblicuo y circular, y la serosa. La vascularización, lo más importante que quiero que tengan el concepto es que el estómago es uno de los órganos mejor irrigados que tenemos en nuestra anatomía. Esta irrigación depende del tronco celíaco, básicamente, de donde sale la coronaria estomáquica o gástrica izquierda, que irriga la curvatura menor, que se anastomosa con la arteria gástrica derecha, también conocida como arteria pilórica, que es una rama de la arteria hepática. ¿Sí? Y forman un arco ahí que va a irrigar toda la curvatura menor y el esófago distal. Mientras que la curvatura mayor va a estar irrigada por la primera rama de la arteria hepática, que es la gastroduodenal, que da la gastroepiploica derecha, que se une con la gastroepiploica izquierda, rama de la arteria esplénica, y que te van a irrigar cuerpo y antro del estómago. Y el fondo va a estar irrigado por los llamados vasos cortos, que son ramas de la gastroepiploica y de la arteria esplénica. Entonces tenemos dos arcos bien definidos que se van a unir entre ellos a nivel submucoso, tanto a nivel de la cara anterior como cara posterior del estómago. Muy bien, hablemos del objetivo de la clase. Los tumores gástricos.
los tumores gástricos, la gran mayoría son malignos. 90-95% son malignos. Solo 5 a 10% son benignos. ¿Sí? Y dentro de los malignos, 95 son adenocarcinomas. Es decir, se originan en la célula de la mucosa gástrica. 5% menos son linfomas, los tumores gastroestromales, tumores del estroma gastrointestinal, 3%, GIS es las siglas en inglés, y 2% más raros, entre ellos carcinoides. Muy bien, hablemos del cáncer gástrico. ¿Cuáles son los factores de riesgo que están asociados a esta patología? A ver, factores epidemiológicos, localización geográfica. Se ha descrito que todos los países que están en la cuenca del Pacífico tienen mayor incidencia de cáncer gástrico que en el resto de la población. Es la calidad del suelo, algunos dicen que es el salitre, otros el nitrito, no sé. Lo cierto es que esto es una demostración aceptada en el mundo. La raza es variable, y la edad, conocemos que a mayor edad hay mayor posibilidad de este tipo de patología. Hay algunas condiciones que toman el nombre de condiciones precursoras, es decir, que aparecen antes de que tengan esta patología, sin que necesariamente hablemos de causa-efecto, ¿de acuerdo? Anemia perniciosa, gastritis atrófica, metaplasia intestinal. ¿Se acuerdan que antes de ayer hablábamos de metaplasia intestinal en esófago de Barrett y decíamos que la célula de la metaplasia intestinal tiene alta posibilidad de degeneración maligna y que hay que considerarlo una lesión premaligna? Helicobacter pylori, todos conocemos el Helicobacter pylori, es un germen gram negativo presente en el estómago y que ya ha sido considerado como cancerígeno. ¿De acuerdo? Entonces, eso podría estar explicando buena parte de la incidencia, estaría relacionado con el Helicobacter pylori. Y la otra condición es lo que he puesto ahí entre comillas, reflujo biliar. ¿A qué se refiere esto? Básicamente pacientes con antecedente quirúrgico, haber sido operados de estómago por una patología benigna, llámese úlcera gástrica o úlcera duodenal, y se hace una gastrectomía distal, ¿no? O parcial, si ustedes quieren. Y queda, ya no hay píloro. Si no hay píloro, hay reflujo. Entonces, ¿a qué me refiero con reflujo biliar? El contenido del duodeno pasa al estómago. Y así como hablábamos en esófago de Barrett, la hipótesis que más se acepta es que las sales biliares pasarían al estómago y producirían la presencia de metaplasia intestinal y neoplasia a largo plazo. ¿De acuerdo? Entonces, todo paciente que ha sido operado y donde encontremos reflujo biliar, parar las antenas, puede haber un cáncer gástrico. Se han descrito factores genéticos, historia familiar, sin duda, en primer grado, es mucho más frecuente. Un dato estadístico, seguramente que también tiene que ver con la parte genética, es mucho más frecuente en el grupo tipo A que en el resto de la población, de cualquier otro tipo. ¿De acuerdo? No se conoce por qué. Y cuando hablamos de oncología, en oncología hablamos de cáncer hereditario, el síndrome de cáncer colorectal de origen no polipósico, llamado síndrome de Lynch tipo 2, más conocido como cáncer hereditario. También se ha descrito que es más frecuente en estatus socioeconómicos bajos, y ahora podríamos decir es porque no tienen agua potable, se sabe que la contaminación del Helicobacter pylori se da justamente a ese nivel, ¿no?
En la dieta se ha descrito el aumento de nitritos. Los nitritos están en las carnes ahumadas, en las parrillas. Esa donde es bien rica, ahí están los nitritos, ¿no? Y también se ha asociado al abuso del cigarro. Acá hay otra literatura que me ha parecido pertinente ponerlo. Vamos a repetir algunas cosas, ¿no? De lo anterior, me faltaría decirle que algunos agregan úlcera gástrica, también como una lesión precursora, está en discusión, vamos a mencionarlo también ahora. Los que sí estamos seguros, ¿cuáles son? Cuando yo tengo una lesión con una displasia de alto grado, ya hablamos de lo que significa una displasia cuando la lesión no es cáncer, pero está en camino de ir al cáncer. Y si es de alto grado, algunos lo consideran ya prácticamente cáncer. La poliposis adenomatosa familiar son pólipos adenomatosos que están en todo el tubo digestivo y que pueden estar en el estómago y están asociados a cáncer, en este caso cáncer gástrico. Los adenomas, los pólipos adenomatosos en general, tienen capacidad de producir cáncer, de generar la célula degenera a célula maligna. Metaplasia intestinal, ya hablamos de eso, la gastritis crónica. Dentro de la gastritis crónica se caracteriza porque hay metaplasia intestinal y esto justifica esta patología. Infección por Helicobacter pylori y ya dijimos el síndrome de Lynch, el cáncer colorectal hereditario. Como probables ponen la resección gástrica previa, es decir, cuando hay reflujo biliar, y también la anemia perniciosa. Posibles, un poquito más alejados, el síndrome de Peutz-Jeghers, enfermedad de Menetrier, pólipos tipo amartomatosos, el tabaquismo, alimentos salados, en salmuera, ahumados, etcétera, ¿no es cierto? Y dudosos, los pólipos hiperplásicos. Hasta ahora se reconoce que los pólipos hiperplásicos siempre son benignos, ¿de acuerdo? Y las úlceras gástricas. No, creo que ayer han hecho úlcera gástrica ustedes. A ver, es una eterna discusión, ¿no? Se dice que la úlcera gástrica puede degenerar a cáncer. Y hay gente que dice que eso nunca es cierto, ¿no? Lo que sucede es que esa úlcera apareció como una lesión ulcerosa, pero que no ha sido diagnosticado. Probablemente es un cáncer pequeñito y que no se ha tomado una buena biopsia. Esa es la eterna discusión. ¿Sí? El cáncer gástrico lo vamos a clasificar en dos grandes grupos. El cáncer gástrico avanzado, todos los cánceres van a originarse en la célula, en la glándula de la mucosa gástrica. Por eso se llama adeno, ¿no es cierto? Adenocarcinoma. ¿Sí? Va a crecer tanto hacia la luz como hacia la profundidad. Nos interesa a nosotros más a la profundidad dentro de la capa de la pared gástrica, ¿no? Va a avanzar a la submucosa, va a avanzar a la capa muscular y puede llegar a la serosa y atravesarla totalmente. Cuando el tumor invade la capa muscular o más, capa muscular y serosa, hablamos de cáncer gástrico avanzado. Y ahí utilizamos la clasificación de Borman. Ya voy a ampliar esto. Clasificación de Borman. ¿Sí? A ver, les cuento una pequeña historia. Los inventores, ustedes han visto, no, estamos bien. Ustedes han visto endoscopías altas. Tengo entendido que ustedes ya hicieron gastroenterología. Han visto cómo es un endoscopio que es flexible, se mueve como una culebrita. Bueno, hace 50 años, el endoscopio era un tubo rígido, ¿no? Y al paciente se lo metían, mismos tragasables, igualito. Y miraban por ahí. Los japoneses tienen una alta incidencia de cáncer gástrico. Ellos fueron los que inventaron el endoscopio flexible, el de la culebrita, ¿no es cierto? Y comenzaron a hacer despistajes masivos. No esperaban que el paciente vaya a buscarlos a ellos.
se iban a las fábricas y hacían tamizaje a todos. No interesaba si no tenía síntomas o tenía alguna molestia, igualito, todos pasaban. Y comenzaron a diagnosticar cánceres avanzados, pero también comenzaron a ver lesiones pequeñitas que no caían dentro de la clasificación Borman. Y entonces les tomaban biopsia y salía cáncer. Y cuando los operaba, era un cáncer pequeñito que se encontraba solamente en la mucosa o llegaba máximo a la submucosa. Y a eso ellos le llamaron cáncer gástrico temprano. Sinónimos: cáncer incipiente, cáncer precoz. En inglés, una guachafería nuestra, early cancer. ¿De acuerdo? Cáncer temprano, incipiente, precoz y early es lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la característica? Compromete la mucosa, solo la mucosa o hasta la submucosa. ¿De acuerdo? Cuando comprometía la capa muscular se convierte en cáncer gástrico avanzado. ¿De acuerdo? Entonces, acá usamos una clasificación en japonesa. Ya la voy a explicar ahora. ¿Ya? Atención, este cáncer gástrico temprano, a pesar que es pequeñito, se ha descrito que tiene, en promedio, puede dar metástasis a los ganglios, puede dar tumor que compromete los ganglios hasta en un 10% de promedio. 5% cuando está solo en mucosa, y cuando está en mucosa y submucosa, la literatura habla de hasta 20%. Es una mala noticia esa, ¿no es cierto? Pero bueno, esta es la clasificación de Borman, que seguramente ustedes ya la conocen, simplemente la vamos a recordar. ¿Qué es la clasificación de Borman? Es una clasificación morfológica, es la forma. ¿Quién lo ve eso? El gastroenterólogo que hace la endoscopía. El cirujano que cuando saca, abre la pieza o voltea la pieza y ve la lesión, el tumor. Y finalmente, quien tiene la última palabra de todos, el patólogo. ¿De acuerdo? Entonces, Borman tipo 1, lesión elevada, tipo polipoidea. Borman tipo 2, lesión elevada, ulcerada, de bordes bien definidos. Borman 3, lesión elevada, ulcerada, de bordes no definidos, infiltran alrededor. ¿Correcto? Tú no lo puedes decir, hasta acá llega, acá ya empieza lo normal. No, infiltrante decimos. Y finalmente a Borman le agregaron un tipo 4 que se le llamó el tipo infiltrante que nosotros conocemos como linitis plástica. Ahí el tumor crece un poco hacia la luz, pero especialmente comienza a invadir toda la pared gástrica en toda la circunferencia, en toda la circunferencia. A eso le llamamos linitis plástica. ¿Sí? En cambio, el cáncer gástrico temprano, clasificación de la Sociedad Japonesa de Gastroenterología Endoscópica, lo clasifica en 3 tipos, tipo 1, 2 y 3. El tipo 1, lesión elevada, menos de 5 milímetros. Tipo 2, superficial, superficial 2A, elevado. El 2B, superficial plano. 3C, superficial deprimido. Y el tipo 3 es el ulcerado. Estos no se presentan a veces como lesiones únicas, sino como combinación. ¿Cuáles son las más frecuentes? La tipo 3 más 2C o 2C más 3, que esta es la representación. ¿De acuerdo? Hay que tener mucha experiencia. Los gastroenterólogos ven todos los días esto, entonces para nosotros es leer chino, pero ellos ya están entrenados para eso. ¿De acuerdo? Recuerden, el cáncer gástrico temprano solamente compromete la mucosa o hasta la submucosa. Muy bien, esa es la clasificación morfológica, de forma. Existe una clasificación histológica, ¿sí? Que es 2 tipos de clasificación. La más conocida, la más antigua, es la de Lauren, un patólogo americano, que la clasificó en 2 tipos, tipo intestinal y tipo difuso. ¿Sí? Tipo intestinal y tipo difuso. La que más se utiliza actualmente es la de la Organización Mundial de la Salud, que lo clasifica
de acuerdo a su estirpe histológico bien diferenciado, moderadamente diferenciado, pobremente diferenciado o indiferenciado. Recuerden que eso lo explicamos en la clase de oncología. Un adenocarcinoma bien diferenciado significa que la célula tumoral se parece mucho a la célula, la célula tumoral se parece mucho a la célula normal que se origina el cáncer. ¿Sí? Cuando se parece regular nomás, moderadamente diferenciado. Si no se parece en nada, indiferenciado o pobremente diferenciado. También dijimos que los dos son cánceres, pero el indiferenciado tiene peor pronóstico. Es más frecuente en gente joven, tiene una velocidad mayor de evolución, tiene una metástasis linfática preferentemente, mientras que el adenocarcinoma bien diferenciado es más frecuente en edad avanzada, un crecimiento más lento, una diseminación hematógena, ¿ya? Por sangre. ¿Sí? Y acá tienen ustedes, a ver, si quisiéramos hacer alguna equivalencia de las dos, el tipo intestinal sería el bien diferenciado y el tipo difuso sería el indiferenciado. ¿Sí? Y acá tienen ustedes tienen algunas diferencias. El intestinal es más frecuente en antro, el difuso o el indiferenciado sería en cuerpo, ¿no? El intestinal, su crecimiento es más exofítico, mientras que el difuso o pobremente diferenciado sería infiltrante y difuso. ¿De acuerdo? El pronóstico es mejor en el intestinal o bien diferenciado que en el difuso o pobremente diferenciado, como ya hemos dicho. Muy bien, ¿cuáles son las vías de diseminación del cáncer gástrico? Puede ser por extensión directa. El estómago está muy cerca del hígado, está muy cerca del vaso, está muy cerca del epíplon, está muy cerca del colon transverso. Por continuidad puede crecer, extensión directa le llaman. No es tan frecuente, se da, pero no es tan frecuente. Por vía linfática, cuando un tumor se origina en la mucosa gástrica, avanza la submucosa, avanza la capa muscular y a la serosa. En el camino se encuentra con los ganglios linfáticos, que son nuestra primera defensa que tenemos ante cualquier cuerpo extraño. Para el organismo el cáncer es un cuerpo extraño. Trata de no dejarlo avanzar, pero finalmente el cáncer llega a la vía linfática y puede pasar al conducto torácico y diseminarse por vía linfática. ¿Sí? La otra es la vía hematógena. Llega a un vaso sanguíneo y la célula tumoral se mete al torrente sanguíneo y puede terminar en hígado, en pulmón, en cualquier otro sitio. En cualquier otro sitio. ¿Sí? Y por último, la otra vía es la vía peritoneal. El tumor crece, llega a la submucosa, a la capa muscular, a la serosa. Llegó a la serosa, atravesó la serosa y cuando está en la cara anterior, las células comienzan a caer libremente en la cavidad peritoneal y se pueden implantar en el peritoneo y tenemos carcinomatosis peritoneal. O en el caso de cáncer gástrico, en mujeres pueden llegar a la trompa y al ovario y tenemos el famoso tumor de Krukenberg, ¿no? Cuando la célula tumoral se implanta en el ovario, muchos pacientes mujeres venían con diagnóstico de cáncer de ovario, tumor de ovario. Cuando los operaban, veían que tenía el tumor enorme a veces y un tumor más pequeño en el estómago. No se sabe por qué a nivel de ovario y de trompas y de cualquier elemento de la pelvis, la célula tumoral crecía más rápido que el tumor primario. Entonces, repito, a eso le llamamos tumor de Krukenberg. ¿De acuerdo? Pero nuevamente acá. Linfática, los ganglios linfáticos. Hematógeno,
metástasis pulmonares, metástasis hepáticas y peritoneal pueden caer a cualquier otro órgano, especialmente pelvis, tumor de Krukenberg en mujeres. ¿De acuerdo? Los japoneses estudiaron mucho el cáncer gástrico porque para ellos era un problema de salud pública. Tenía mucha incidencia. Y entonces mapearon todo el estómago y establecieron que cuando el cáncer se disemina por los ganglios, ellos establecieron que habían 16 grupos ganglionares. 16 grupos ganglionares. ¿Sí? A ver, no se asusten. Tipo 1, a ver, después lo digo, vamos a decirlo rápidamente, pero los voy a repetir varias veces, así que tipo 1, paracardial derecho, tipo 2, paracardial izquierdo, 3 curvatura menor, 4 curvatura mayor, 5 suprapilórico, 6 infrapilórico. Después vienen los ganglios que están asociados a los vasos sanguíneos. 7 arteria gástrica izquierda, o coronaria estomáquica, recuerden que ese es el otro nombre. 8 arteria hepática, 9 tronco celíaco, 10 hilo esplénico, 11 arteria esplénica, 12 arteria hepática propia. Y luego vendía otro grupo de el 13 retropancreático, 14 arteria mesentérica superior, 15 arteria cólica media, 16 para aórticos. Y ustedes lo tienen todo eso acá. Estos ganglios fueron divididos en niveles, ¿sí? Los japoneses los dividieron en niveles. Nivel 1, 2, antes decíamos 3, ahora lo han dividido en 2 y 3. ¿De acuerdo? A ver, para que se acuerden, el nivel 1 son los ganglios que están alrededor, del estómago. Paracardial derecho, 1, 2, izquierdo, 3 curvatura menor, 4 curvatura mayor, 5 suprapilórico, 6 infrapilórico. Están alrededor del estómago. Acuérdense, nivel 1. Nivel 2 son los que están alrededor o en referencia a los vasos sanguíneos. 7, arteria gástrica izquierda o coronaria estomáquica. 8, arteria hepática común. 9, tronco celíaco. 10, hilo esplénico. 11, arteria esplénica. 12, pedículo hepático, arteria hepática propia, también le llaman colecisto duodenal o ligamento hepatoduodenal. ¿Sí? Están alrededor de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Y el nivel 3 es el 13, que son los retropancreáticos, 14, raíz del mesenterio, y el nivel 4, cólica media, el 15, y 16 para aórticos. ¿Sí? Ya van a ver cuál es la importancia de todo esto que todavía no le encuentran ustedes explicación. Lo que decíamos, nivel 1, alrededor del estómago. Son los 6 primeros grupos. Paracardial derecha, izquierda, curvatura menor, curvatura mayor, suprapilórico, 6 infrapilóricos. Nivel 1. Nivel 2, 7, coronaria estomáquica o gástrica izquierda, 8 arteria hepática, 9 tronco celíaco, 10 hilo esplénico, 11 arteria esplénica, 12 arteria hepática común o colecisto duodenal. ¿Sí? Nivel 2 son los que están alrededor de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Y finalmente el nivel 3 y 4 tenemos el 13, que son los retropancreáticos, detrás de la cabeza del páncreas, 14, la raíz del mesenterio, 15, arteria cólica media, y 16, los paraórticos. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahorita vamos a, cuando hablemos de tratamiento, van a ver la importancia y por qué le hemos dedicado tantos minutos a esto. En cáncer gástrico, la clasificación que se usa es la clasificación TNM. ¿Qué cosa es T? T no es tamaño en cáncer gástrico. T es profundidad de la lesión en la pared gástrica. Si se quedó en la mucosa o submucosa, es un T1. Si está llegó a la capa muscular, es T2. Si pasó
la capa muscular y llega a la serosa, es T3. Y T4 es cuando invade estructuras adyacentes. Eso es T. ¿Qué es N? Son ganglios linfáticos comprometidos por tumor. N0 no hay. N1 hay de 1 a 2 ganglios. N2 de 3 a 6 ganglios. Y N3 más de 6 ganglios, 7 para adelante. Y M si hay metástasis, es decir, lesiones a distancia. M0 no hay, MX sí, M1 sí hay metástasis. De acuerdo a eso yo voy a hacer mi estadiaje, ¿correcto? Voy a hacer mi estadiaje. Acá ven ustedes el T, el N y el M. Si yo tengo una lesión que solamente está en la mucosa o submucosa y no hay ganglios y no hay metástasis, es un estadio 1, 1A en este caso. Y fíjense la sobrevida, ya saben, en cáncer la sobrevida es a 5 años, 60-80%. Si es 1B, 50-60%. ¿Sí? En el estadio 2, ahí tienen ustedes la clasificación y la sobrevida, 30-40%. Cuando es un 3, puede ser, si es un 3A, 20%, menos del 30%, 20%, y si es un 3B, menos del 10%. Cuando es un estadio 4, ¿qué refiere estadio 4? Cuando hay metástasis. Cuando hay M1, eso es, automáticamente es un estadio 4. Sea cualquier T, sea cualquier N, ¿de acuerdo? Y la sobrevida a los 5 años es menos del 5%, ¿de acuerdo? Esa es la importancia de tener este tipo de estadiaje, ¿de acuerdo? Y acá, fíjense, para lo mismo, para comparar el estadio 1, 1A, 82% a los 5 años, y fíjense cómo se mantiene buenos resultados a los 10 años, lo que vemos nosotros es generalmente a los 5 años. ¿Qué otras cosas hay que decir del cáncer gástrico? ¿Dónde es más frecuente el cáncer gástrico? En el antro. 50-60% de los cánceres están en el antro, ¿sí? En mi época, le estoy hablando hace más de 30 años, eso era entre 80 y 90%. Ha ido aumentando en el cardias, que es 25%. Una de las teorías dice que es porque el Helicobacter pylori, cuando recibe tratamiento, tiende a alejarse de la región antral y se va hacia el estómago proximal. Es una hipótesis. Muy bien, ¿dónde es más frecuente además? Curvatura menor. 40% está en la curvatura menor y 12% en la curvatura mayor. Y en la curvatura menor, ¿dónde es más frecuente? A nivel de la incisura angularis. A nivel de la incisura angularis. ¿De acuerdo? Entonces, resumiendo, ¿dónde es más frecuente el cáncer gástrico? En el antro y curvatura menor. Antro y curvatura menor. ¿Cuál es el cuadro clínico? Ahí tienen ustedes, lo encontré en una revisión que se hizo. Como todos los cánceres, al inicio no te da síntomas. Al inicio no da síntomas. Cuando da síntomas, la mayoría son cánceres avanzados. ¿Sí? Entonces, si la mayoría no da síntomas, ¿no? Y cuando da síntomas son a veces síntomas inespecíficos, distensión, malestar, un poquito hinchada la barriga, qué sé yo. ¿Ah? ¿Cuál sería lo ideal? Si sabemos que el cáncer gástrico en general, los tumores gastrointestinales son más frecuentes por encima de 50 años, oiga, si usted tiene 50 años, metas el tubo por arriba, hágase una endoscopía alta. ¿Sí? No está de más. ¿Ah? Cada 5 años debería hacerse eso, ¿no? Ya cuando hablemos de recto vamos a ver la importancia que también tiene hacerse una endoscopía baja. La sintomatología más frecuente, pérdida de peso, dolor, náuseas, vómitos, anorexia, disconfort, todos estos son síntomas inespecíficos, pueden ser producidos por cualquier cosa, desde la cosa más leve o hasta un cáncer. ¿Sí? No hay signos específicos. Si yo toco una
cuando hay pérdida de peso y tengo un cáncer gástrico, ese cáncer es avanzado, casi seguro. Si yo toco una masa en el examen, una masa tumoral a nivel de mesogastrio y tiene un cáncer gástrico, ese cáncer es avanzado, casi siempre. Si hay dolor es porque se puede estar complicando, isquemia o perforación. Si tiene hepatomegalia, de repente ya tiene metástasis hepática, ¿no? Se ha descrito las adenopatías cervicales, que ya la voy a mencionar después, y la presencia de ascitis que te habla de una carcinomatosis. Cuando el tumor pasa la cerosis, cae a cavidad libre del peritoneo, se puede implantar en el peritoneo parietal o visceral y comenzar a crecer y se manifiesta con una producción de líquido, ascitis. ¿Sí? Entonces, recordar eso. El examen físico es inespecífico. Al inicio no encuentras nada, ¿no es cierto? ¿Sí? Es nulo para estadios iniciales, he puesto ahí. Pero en estadios avanzados, ¿qué encontramos? Encontramos masa abdominal, ya lo dije, ascitis, puede haber ictericia porque los ganglios del grupo 12 sobre todo pueden estar comprimiendo la vía biliar y te da ictericia o puede estar produciendo metástasis hepáticos. El nódulo de Virchow o ganglio de Virchow, acá ven ustedes en la imagen, supraclavicular izquierdo, típico. Antes se hacían los diagnósticos así. Ya no sirve hacer esos diagnósticos. ¿Para qué le podemos ofrecer a un paciente que está con metástasis a distancia? ¿Sí? O viene con un tumor pélvico. Ya hemos dicho, el tumor de Krukenberg. Antes decíamos tumor de ovario, que es metástasis de un cáncer gástrico. Actualmente la definición se ha ampliado a todo tumor pélvico que sea consecuencia de una metástasis por cáncer gástrico, le llamamos tumor de Krukenberg. Y por último quiero mencionar el nódulo umbilical, el llamado signo de la hermana María José. María Joseph, Mary Joseph le llaman en inglés, ¿no? Que es, como ven ustedes en el ombligo, una pequeña tumoración que es infiltración del ligamento redondo que ha llegado hasta el ombligo y se manifiesta de esa manera. Signo de la hermana de Sor María Joseph o María José. ¿Sí? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico lo hacemos por endoscopía alta. ¿En cómo nos ayuda la endoscopía alta? Va a identificar el tumor, va a decir hay un tumor, nos dice dónde está el tumor, ubica, nos va a decir el tamaño del tumor, obviamente me va a decir la clasificación, si cree que es un avanzado, qué tipo de Bormann es, si cree que es un temprano, me va a decir un tipo 1, 2 o 3, ¿no? Y lo más importante, se va a tomar biopsia. Y esa biopsia, el patólogo me va a informar si es positiva para cáncer o no. ¿Qué otros estudios podemos realizar? Radiografía con contraste de esófago, estómago y duodeno, tomografía computada, ecoendoscopía y la laparoscopía diagnóstica. Aquí vemos una endoscopía de un cáncer gástrico avanzado. Fíjense esta tumoración ulcerada de bordes poco definidos, infiltrante, ¿sí? Acá tenemos otra lesión, ¿no? Aquí sí podemos diferenciar que hasta acá llega el tumor, hasta acá, más esto es normal. Este sería un Bormann 3, el de la izquierda, el de la derecha sería un Bormann 2, de bordes bien definidos, ¿sí? Fíjense, veo bien con la luz, pero acá hay unas pequeñas lesiones, que acá se ven otras lesiones. Para nuestros ojos yo diría que está normal, pero no, es un cáncer gástrico temprano. Es un cáncer gástrico temprano. ¿La radiografía de esófago, estómago y duodeno sirve? Sí, sí nos servía. Casi ya no se utiliza esto, porque con la endoscopía pasamos a tomografía y solucionamos todo. Pero para que vean cómo se veía una imagen de sustracción y ulceración, un cáncer gástrico, en este caso en el antro, ¿no? Fíjense, una radiografía de esófago, estómago y duodeno
en una linitis plástica en el antro. Fíjense, ya les dije, el cáncer, el Bormann 4, infiltrante le llaman, o linitis plástica. El tumor invade toda la circunferencia del estómago. Fíjense, está en la cara posterior como en la cara anterior. Lo ha rodeado y produce una estenosis. Comparen, la pared pierde su distensibilidad. No se puede distender. Está rígido por el tumor, que es lo característico en estos casos. En una tomografía, fíjense esa misma linitis, ¿cómo la vemos? Cómo ha infiltrado toda la pared en la circunferencia, tanto acá como acá. ¿De acuerdo? En este caso, en el antropilo. La tomografía también nos ayuda para ver el tumor, el tamaño del tumor, ¿no? La relación que tiene con los órganos vecinos, la presencia o no de ganglios, ¿sí? En este caso, este paciente fue operado de una gastrectomía subtotal, ¿no? Y la recurrencia que se da en el borde, ¿sí? En el borde. Además, tiene metástasis hepáticas, metástasis hepáticas. La ecoendoscopía, cuando hablamos de esófago, yo les dije que era un método que está trayendo, nos ha traído la forma de que podemos, por primera vez, antes de que llegue la pieza al patólogo, puedo establecer cuál es el T, ¿no? La ecoendoscopía consiste en hacer una endoscopía con un electrodo en la punta y mandar una señal y poder diferenciar, fíjense, esta es la mucosa, este más oscurito, le sigue la muscularis mucosae, le sigue la submucosa, la capa muscular y la serosa. Y yo puedo ver el tumor hasta dónde avanza. Va a determinar la profundidad de la invasión de la lesión, hasta qué capa compromete, ¿no? Recuerden, el T1 hasta la submucosa, T2, capa muscular, T3 llega a la serosa y T4 pasó a órganos vecinos. ¿Sí? Fíjense acá se ve una tumoración, ¿no? Se ve una tumoración, acá también lo ven ustedes, una tumoración que compromete ya la serosa, ¿sí? Que compromete la serosa. La ecoendoscopía también nos puede ayudar para ver si hay ganglios cerca del tumor, que es lo lógico que deberíamos encontrar, ¿no? Tiene un valor predictivo positivo, pero si no lo encontramos no quiere decir que no haya ganglios, no, simplemente no se ve. Y por último, la laparoscopía diagnóstica, es decir, meter un tubito por el ombligo insuflado previamente con CO2, nos sirve para ver si hay metástasis peritoneales. Fíjense acá, hay unos puntitos más blanquecinos, son tumores. Acá vemos esos nodulitos, son tumores, acá estos nodulitos y acá vemos uno más grande, ¿no? Esto nos es útil ¿para qué? Si yo lo voy a operar al paciente, hay escuelas que hacen esto de forma de rutina, de protocolo. Antes de operarlo, le meten el tubo y ven, no hay diseminación peritoneal, listo, hacen la operación. ¿De acuerdo? Entonces, resumiendo, cuando yo hablo de mi estadiaje de cáncer gástrico, el TNM, ¿cómo me ayuda eso? La localización me la va a dar la endoscopía y la radiografía, ya lo dijimos. El T, ¿quién me ayuda con el T? La ecoendoscopía. ¿Quién me ayuda con el N? El examen clínico, si yo le toco un ganglio supraclavicular o un ganglio a nivel del ombligo, ¿no? Ya está súper avanzado. La ecoendoscopía me puede ayudar, como hemos dicho, y la tomografía también te puede ayudar porque puede detectar lesiones de más de 2 centímetros cuando el ganglio tiene más de 10 milímetros y es de forma irregular, es sospechoso de lesión de ganglio comprometido por tumor. ¿De acuerdo? Otra vez, si la TAC me dice que no hay ganglios comprometidos, puede haber ganglios menos de 10 milímetros que estén comprometidos y que no son detectados por la tomografía. ¿De acuerdo? N, para eso me ayuda N, para determinar N. Para determinar M, metástasis a distancias,
la radiografía de tórax, la ecografía abdominal para descartar metástasis hepáticas, la misma tomografía, la laparoscopía diagnóstica, como hemos mencionado, y existe otro examen que se llama PET scan. El PET scan sirve no para diagnóstico, sino para seguimiento. Determina metástasis a distancia. Se inyecta una sustancia especial, es una tomografía que emite radiaciones previamente marcadas, glucosa marcada es. Entonces, el PET scan nos sirve para determinar lesiones a distancia, pero su uso es posoperatorio, en el seguimiento. No se usa para diagnóstico, salvo que haya duda. Muy bien, hablemos ahora del tratamiento. Y antes del tratamiento tengo que hablarle de la terminología que vamos a utilizar. ¿Sí? Atención. Cuando hablamos de los ganglios, dijimos que habían 4 niveles. Nivel 1, sacaba yo los ganglios del primer nivel, ¿no? A eso se le llama disección D1. Disección D1. Sacar los ganglios del primer nivel, disección D1. D2, ¿qué significa? Resecar, extraer los ganglios del nivel 1 y 2. El nivel 1 y 2. D3, sacar los 3 primeros niveles, 1, 2 y 3. Y D4, sacar los 4 niveles, lo cual es imposible actualmente, ¿no? Entonces, repito, si yo saco nivel 1, D1, disección ganglionar D1, disección ganglionar D2, saco nivel 1 y 2 de ganglios, y disección ganglionar D3, saco el nivel ganglionar 1, 2 y 3. ¿Sí? Algo que también ustedes ya han revisado también, ¿cómo es el tipo de resección? R0, resección completa del tumor. R1, resección del tumor dejando restos microscópicos, tú no te das cuenta, el patólogo te da la mala noticia. Y R2, dejando tumor macroscópico, tú ves que ya no puedes sacar todo el tumor por X razones. ¿Sí? Muy bien, ¿cuál es el tratamiento quirúrgico? Para llegar a esto ha habido 1000 discusiones, yo no voy a hablar de eso, simplemente vamos a ir a la carnecita, como decimos nosotros los cirujanos. A ver, la cirugía puede ser curativa, que es el ideal, ¿no es cierto? O puede ser paliativa. Voy a hablar de la cirugía curativa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer gastrectomía total o parcial. ¿Sí? Recuerden, donde esté el tumor, yo le voy a dar el margen de resección. ¿Cuánto es? 5 centímetros, antes del tumor y después del tumor. Recuerden, 5 centímetros. Entonces, gastrectomía total o parcial, de acuerdo a donde esté el tumor. Se saca el epíplon mayor, eso se llama omentectomía. Se hace una disección ganglionar tipo D2. Disección ganglionar tipo D2. Obviamente hacemos una resección tipo R0, los márgenes de resección, ya dijimos, más de 5 centímetros, y se tiene que sacar un mínimo de ganglios que en cáncer gástrico se reconoce como 15. Si yo saco menos de 15, se considera una operación oncológica no adecuada. ¿Sí? Y el patólogo, ahí dependemos del patólogo que se echa a buscar todos los ganglios. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Qué más? Cuando yo hago una gastrectomía parcial, no saco todo el estómago, sino una parte del estómago, hago una gastro-yeyuno-anastomosis. Uno el estómago al yeyuno en Y de Rux. ¿Sí? Y si hago una gastrectomía total, hago una esófago-yeyuno-anastomosis en I de Rux. Si no han entendido, ahorita vamos a aclararlo con algunas láminas. Dos palabras sobre la llamada cirugía paliativa. El tumor está grande, está pegado hacia la aorta, o está lleno de metástasis, pero el paciente está obstruido o está sangrando, ¿no? Yo puedo hacer una gastroenteroanastomosis o puedo ponerle una sonda de yeyuno para alimentarlo para ahí, para que por lo menos se nutre en sus últimos días de vida. ¿De acuerdo? Cirugía paliativa. ¿Hay tratamiento médico? Sí. ¿Existe la quimioterapia?
los aplican los oncólogos. Antes, la más frecuente es después del tratamiento, ¿no? Aquí he puesto ligeramente eficaz para aumentar la sobrevida, ¿sí? Y actúa sobre pequeños focos tumorales residuales subclínicos o de micrometástasis. Pero muy poco. Si queremos curarlo, tenemos que curarlo con cirugía, básicamente. Y la neoadyuvante, es decir, la usamos antes de la operación, su objetivo es aumentar las resecciones R0, disminuir la aparición de metástasis sistémicas y quizás aumentar la sobrevida. Todavía no está establecido, hay muchos trabajos que están en esa dirección, pero todavía no hay consenso. Se puede usar inmunoterapia, algunos ya están comenzando a usar inmunoterapia, hablamos de una terapia muy prometedora, ¿no? Y que tiene efectos colaterales mínimos. ¿Se puede usar radioterapia? El adenocarcinoma es un tumor radiosensible, pero casi no lo usamos. ¿Por qué no lo usamos? Porque cuando damos radioterapia, damos en un rayo y en ese rayo está hígado, está el estómago, está el intestino delgado, está parte del colon que también va a sufrir el efecto de la radiación. Por eso casi no se usa. Se usa en forma paliativa, ya el paciente está sangrando, está en etapas terminales, para que deje de sangrar podemos darle radioterapia. ¿De acuerdo? Prácticamente lo usamos mínimamente. Voy a hablar sobre la técnica. Mi interés no es que sepan la técnica, mi interés es que tengan algunos conceptos básicos. Cuando yo hablo de gastrectomía distal, hablo del 50% se saca la parte distal del estómago. ¿Sí? Cuando hablo de gastrectomía subtotal, se saca el 75%. El 75%. ¿Sí? Si el tumor está en el fondo, puedo hacer una gastrectomía proximal, sacar el fondo gástrico, ¿no? Y dejar el resto. No se hace muy frecuente, pero se puede hacer. Y acá lo que hemos dicho, una gastrectomía distal y una gastrectomía total. Recuerde, cuando yo hago una gastrectomía subtotal, en este caso, estoy tomando 5 centímetros del tumor antes y 5 centímetros después del tumor, ¿no? Acá corto a la altura del píloro, del duodeno, ¿sí? Y hago una anastomosis del estómago al yeyuno. ¿Cuáles son este tipo de reconstrucción? ¿Cuál es este tipo de reconstrucción? Puede ser un Billroth 1, cuando he hecho una gastrectomía subtotal, he sacado el estómago distal y hago una anastomosis del estómago o el duodeno, a eso le llamamos Billroth 1. Cuando hago la anastomosis del estómago al yeyuno, a la primera asa yeyunal, hablo de Billroth 2. Y cuando lo hago en IDERUX, lo hago en esta forma. Voy a ir ampliando después esto, porque lo voy a repetir varias veces para que quede. Este es el tratamiento ideal. Hemos dicho, acá está el tumor, ¿sí? Una gastrectomía subtotal, estoy sacando el 75%. ¿Qué más sacamos? Estoy respetando los márgenes de resección, estoy sacando el epiplom. Estoy sacando el epiplom y le voy a hacer una disección ganglionar tipo D2. Entonces, gastrectomía subtotal, omentectomía, disección ganglionar D2, y que voy a hacer una anastomosis del estómago al yeyuno, un Billroth 2. Esto es lo que solemos hacer, ¿de acuerdo? Cuando yo tengo una gastrectomía total, saco todo el estómago. ¿Qué hago? Gastrectomía total, omentectomía, saco el epiplom y hago una disección ganglionar tipo D2 y hago una unión del esófago al yeyuno en IDERUX. Ahorita lo voy a ampliar. Es esta de acá y acá tengo una mejor forma de explicarlo. Saco todo esto. Fíjense, esta parte de acá que queda, lo suturo, acá lo mismo,
¿no? Lo mismo, corto acá, y esta de acá, esta asa que está acá abajo, la llevo arriba y la anastomoso con el estómago. Es así. Quizás esto nos puede ayudar. ¿De acuerdo? Yo he sacado el estómago, corto a nivel de 3, y lo que me queda en la boca del estómago, del yeyuno, el 4, lo llevo y lo uno al esófago. ¿Sí? Y dejo una distancia que puede ser de 45 a 60 centímetros. Y uno, el 3 que me quedó acá, con el yeyuno que ha subido. Y queda como una Y, ¿no es cierto? Como una Y, por eso se llama Y de Rux. Rux fue un cirujano alemán, o austriaco creo que fue, que lo describió. Entonces, ese es el tratamiento, ¿de acuerdo? Lo mismo acá. Y para ampliar, el Billroth 1 es la unión del estómago al duodeno. Es una gastro-duodeno-anastomosis. Y el Billroth 2 es una gastro-yeyuno-anastomosis. A ver, cuando hablamos de los factores predisponentes, hablamos de reflujo biliar. Reflujo biliar. Señores, ¿en el Billroth 1 va a haber reflujo? Respuesta, sí, va a pasar libremente. En el Billroth 2 va a haber reflujo, fíjense, por acá viene el duodeno, yeyuno, llega acá y pasa por acá. ¿Pasa al estómago? Sí pasa al estómago, sí hay reflujo. ¿Qué hemos dicho? Que el cáncer gástrico es más frecuente cuando hay reflujo biliar. Entonces, se recomienda, no todas las escuelas lo siguen, hacer una I de Rux, porque el I de Rux, ¿cuál es la gracia? ¿Cuál es la ventaja? Que no hay reflujo. Fíjense, acá está el jugo biliar, pasa por acá, llega por acá. ¿Puede subir? Sí, puede subir, pero no sube más de 15 o 20 centímetros. Yo le he dado 45 a 60 centímetros. Entonces no hay reflujo. ¿De acuerdo? No hay reflujo. Y esa es la ventaja de la I de Rux. Esta operación la hacemos a cielo abierto, a cirugía abierta, cirugía tradicional. Ya, dentro de poco eso ya no va a ser tradicional. ¿Se puede hacer por vía laparoscópica? Sí, se puede hacer por vía laparoscópica. Solamente sepan que se puede hacer por la cirugía laparoscópica, sigue los mismos principios que la cirugía abierta. ¿Ya? Si alguien le dice, no, 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 en cirugía laparoscópica es diferente a la cirugía abierta, no le crean, no le crean. Vayan y busquen su libro, vayan y busquen su revista, ¿de acuerdo? Son los mismos principios. La ventaja que tiene es que la agresión es mínima, el paciente al día siguiente está caminando, está levantado, el dolor es mínimo y puede comenzar a comer inmediatamente. ¿De acuerdo? Muy bien, pero hemos dicho que el 95% de los tumores son adenocarcinomas. El otro 5% se distribuye en linfomas y tumores estromales, ¿no? Hablemos del linfoma. El linfoma puede ser Hodgkin o no Hodgkin. Y el no Hodgkin puede ser nodal o extranodal. ¿Sí? El más frecuente es en este caso, cuando compromete estómago, es el no Hodgkin extranodal. ¿Sí? Compromete estómago 24% de todos los linfomas extranodales y 60% de los linfomas gastrointestinales. En otras palabras, cuando el linfoma ataca el tubo digestivo, ¿dónde es más frecuente? En el estómago. 60% de los cánceres, de los linfomas tubo digestivo están en el estómago. ¿Sí? En el linfoma puede estar localizado en el estómago con o sin afectación ganglionar regional, sí, pero sí puede tener afectación periférica. Su localización más frecuente es en el antro. La lesión, atención, la lesión se localiza en la submucosa, en el tejido linfoide. Tiene razón, tiene relación con los linfomas llamados tipo MAL, que se originan en los linfocitos de las células B, ¿de acuerdo? Atención, está asociado
a Helicobacter pylori. Tanto así que algunos linfomas gástricos, escuchen bien, algunos linfomas gástricos se han curado después que tú le has dado tratamiento para el Helicobacter pylori. ¿Sí? La apariencia macroscópica, la endoscopía es variable, puede ir desde pequeñas úlceras a grandes masas tipo polipoides, ¿no? 30% de las lesiones son mayores de 19 centímetros, pueden alcanzar gran tamaño. A veces es difícil hacer el diagnóstico diferencial con el adenocarcinoma y los síntomas son totalmente inespecíficos. Ahí tienen ustedes lesiones, acá dos lesiones polipoideas, fíjense bien, ¿no? Que corresponden al linfoma. El diagnóstico lo hacemos por endoscopía, hay un engrosamiento y rigidez de pliegues, ulceraciones superficiales o masas polipoideas. La biopsia no siempre te ayuda, porque la biopsia puede tomar solamente la mucosa. Si no tomas una mucosa, estamos muertos. ¿Sí? Entonces, dependemos mucho de la experiencia del endoscopista. La tomografía nos va a informar que hay un engrosamiento difuso de la pared, prominencia rugosa y presencia de una gran masa, ¿no? El tratamiento, a ver, hasta hace algunos años, hasta hace unos 8 o 10 años, decíamos que el tratamiento era quirúrgico. Yo operaba la zona comprometida y luego le daba radioterapia más quimioterapia. Eso ha cambiado. En los últimos años, el consenso que dice que a todos los linfomas de estómago, primero le das radioterapia y quimioterapia. La gran mayoría responde al tratamiento y se cura. ¿Sí? La cirugía la reservamos para las complicaciones. ¿Qué complicaciones? Algunos pacientes, por efecto de la radioterapia, pueden perforar el estómago. Y entonces ahí tenemos que operar. Y ahí hacemos la resección con la anastomosis correspondiente. ¿De acuerdo? No olvidar que todos los linfomas gástricos van a tener tratamiento para el Helicobacter pylori. Fíjense el pronóstico. 90% de sobrevida a los 5 años. Excelente. 90% a los 5 años. Casi todo se cura. ¿De acuerdo? Y 2 palabras simplemente porque ya los cansé. Los tumores estromales gástricos, GIS, Gastrointestinal Stroma Tumor, ¿sí? Son neoplasias de origen mesenquimal, más frecuentes del tubo digestivo, son un tipo de sarcomas, son rarísimos, se originan en la célula intersticial de Cajal, ¿no? Tienen una expresión del gen tirosinquinasa, conocido como gen KIT, ¿no? Y la ventaja es que los patólogos descubrieron que estas células que tienen esta expresión de la tirosinquinasa son detectables por inmunotinción mediante el anticuerpo CD117. ¿Qué significa? A la célula, a la muestra, le echan una tinción y solamente cuando es un GIS se colorea de eso. Entonces ellos hacen el diagnóstico. Es rarísimo, 20 casos por cada 1.000.000 de habitantes, y es más frecuente en hombres que mujeres entre la 5ª y 7ª década de la vida. Más frecuente en estómago, seguida en orden decreciente, intestino delgado y colon. El diagnóstico lo podemos hacer por endoscopía, por tomografía. Acá ven un GIS, un tumor enorme, ¿no es cierto? Acá ven otro tipo de lesión. El diagnóstico lo vamos a hacer. El cuadro clínico primero va a depender de la localización y tamaño del tumor. Puede haber dolor abdominal. Cuando crecen mucho, pueden producir una ulceración por compresión de la mucosa y producen hemorragia digestiva alta, melena o a veces hematemesis. Puede haber una masa abdominal, pérdida de peso. El diagnóstico lo hacemos por endoscopía y por tomografía. El tratamiento es quirúrgico. Ahí es cirugía. ¿Sí? Se saca el tumor, dejando un margen de 1 o 2 centímetros, es suficiente. Atención, no es necesario sacar los ganglios. No se hace linfadenectomía. ¿De acuerdo? Porque estos tumores no tienen diseminación linfática. ¿De acuerdo? Y además existe un tratamiento médico postquirúrgico, que es el imatinib mesilato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos tumores
pueden dar recidiva después de 5 años, 15 años y se han descrito hasta después de 30 años. Entonces se le da un tratamiento de mantenimiento con este imatinib. ¿Sí? Por eso hemos puesto que son tumores potencialmente agresivos que dan metástasis al hígado, el peritoneo o pulmón, hasta en un 38% de los pacientes, incluso 30 años después del diagnóstico. ¿De acuerdo? Entonces, el tratamiento, si yo tengo un GIS en el fondo, es sacar el pedazo del tumor rodeado de tejido sano y hacer la sutura correspondiente. Esto de tumores benignos en duodeno creo que es otra clase, simplemente les voy a decir que hay los leiomiomas, los que dependen de la capa muscular lisa, los pólipos gástricos, que pueden ser pólipos hiperplásicos y adenomatosos. Los hiperplásicos siempre son benignos, los adenomatosos, como mencionamos, alto riesgo de malignidad, sobre todo los que miden, unos dicen 1.5, otros dicen 2 centímetros, peligroso, ¿no? Tenerlo en cuenta. Acá tienen ustedes un leiomioma, fíjense cómo protruye hacia la luz, pero la mucosa está normal. La mucosa está normal. Y acá tienen ustedes un pólipo gástrico, sí, grandecito. Los tumores malignos en el duodeno, el adenocarcinoma, que se origina en la mucosa del duodeno. Los más frecuentes son los que están alrededor de la ampolla de Vater, por eso se les llama periampulares. El tratamiento es igual que un cáncer de cabeza de páncreas, la operación de Whipple, la llamada pancreatoduodenectomía. Muy bien, jóvenes, hasta aquí, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta en el chat o... Yo encantado, ¿eh? Si todavía tienen energía para eso. Doctor, una pregunta. Usted mencionó que el virus 1 y 2 es que hay reflujo y había uno que mencionó que no hay reflujo. Reflujo biliar en la I de Rux no hay reflujo biliar. En el virus 1 y virus 2 sí hay reflujo. En el I de Rux no hay reflujo biliar. ¿Ya? Ya, doctor. Muy bien, jóvenes, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor Ortega. Un abrazo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.